Estamos acostumbrados a observar la vida silvestre a la distancia, separados de ella por vidrios, jaulas o imágenes en la televisión. A tal grado que a menudo nos creamos una imagen exótica de lo silvestre, olvidando la gran diversidad que se encuentra a nuestro alrededor. Esta historia comienza en una montaña, donde cada mañana las cumbres se pintan con los primeros rayos del día. Pero no es una montaña común. Es un lugar rebosante de vida, en el punto más alto de México, muy por encima de las nubes, donde el sonido del viento es más fuerte que los cantos de las aves, y el sol choca con la tierra fría, reflejando los colores más puros de la naturaleza. Citlaltépetl significa el monte de la estrella, y es un volcán que, como México, se encuentra dormido. Su última erupción ocurrió hace 2 siglos, pero las rocas de su cima han visto los cambios de la Tierra desde periodos previos a la historia humana, observando procesos que tomarían más de una vida atestiguar, como el auge y la desaparición de grandes depredadores. El Citlaltépetl es un vigilante silencioso que a la distancia se puede observar cubierto por nieves perpetuas en su cima. Y bajo esta somera cubierta de nieve se encuentran densas capas de hielo que se formaron durante el paso de los siglos. Son ambientes tan fríos que se han vuelto inhóspitos para la mayoría de seres vivos. A 4.600 metros sobre el nivel del mar, es más difícil moverse y respirar. Por estos grandes retos, no cualquiera logra compartir la vista con este gigante milenario. Como testigos de su pasado, quedan en sus caminos negras rocas de obsidiana, conocidas también como vidrio volcánico, un mineraloide que fue utilizado ampliamente por los primeros humanos desde la prehistoria. Y como la obsidiana, el mundo ha sido tallado por la mano del ser humano con el paso del tiempo, a velocidades a menudo tan rápidas que cuesta mantenerle el paso. Y los cambios en la atmósfera y la temperatura del mundo han enfermado poco a poco al volcán. A pesar de los pequeños manantiales y afluencias de agua cristalina que amanecen congelados día con día, de los 14 glaciares aún existentes hace varias décadas, hoy solo queda uno.
mermando la cantidad de agua que baja a las comunidades de las altas montañas. Las sierras y cadenas montañosas surgen de la tierra a través del tiempo, y su influencia en el ambiente va moldeando con el paso de miles de años la evolución de las especies. Cada acción desencadena una reacción. Y hablando de la biosfera terrestre, sin los grandes eventos geológicos, el mundo que conocemos sería muy distinto. Se sabe que desde la era mesozoica, la edad de los dinosaurios, hasta el Pleistoceno, hace 40.000 años, diversas conexiones terrestres entre Norteamérica, Asia y Europa permitieron el movimiento de diversas especies de flora y fauna, formando entramadas rutas migratorias. Esto permitió que los pinos lograran colonizar prácticamente todo el norte del globo terráqueo. Los pinos u ocotes son árboles de elevada talla, siempre verdes, que habitan principalmente en las zonas boreales, templadas y frías. Es común encontrarlos en las altas montañas y mesetas de algunas zonas tropicales. El pico de Orizaba y el cofre de Perote se encuentran lejos de ambos polos de la Tierra. Sin embargo, en estas sierras frías, diversas especies de pino son abundantes. Esto se debe a que durante el Pleistoceno, una era geológica previa al origen del hombre moderno, todo el planeta pasó por varios ciclos glaciares e interglaciares. Es decir, que los polos norte y sur de la Tierra extendieron su cobertura en periodos de miles de años. En el hemisferio norte, grandes capas de hielo cubrieron lo que ahora son Canadá y Estados Unidos, obligando a plantas y animales a moverse hacia el sur para poder sobrevivir. Pero los años pasaron y nuestro planeta dejó de experimentar procesos climáticos tan fuertes. El avance y retroceso de los glaciares favoreció la migración de muchas especies, las cuales terminaron adaptándose y evolucionando en nuevos terrenos. No todos los pinos regresaron al norte, quedándose varados en las montañas, a alturas que van desde los 2.000 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estos densos y hermosos bosques se aislaron entre ellos, como pequeñas islas sobre las nubes, permitiendo que las poblaciones de pinos se diferenciaran con el paso de los años, hasta las más de 50 especies que conocemos para México, convirtiéndose este país en un centro de diversificación secundaria para esta familia. Son árboles de aspecto cónico, con sus ramas más viejas en la parte inferior y las más jóvenes en la parte superior. Varias especies son utilizadas por su madera, su resina y sus semillas comestibles. Y es común encontrar multitud de adornos relacionados a estas especies en la temporada navideña. Pero su importancia va más allá de sus usos humanos, pues forman los bosques que humedecen la atmósfera, regulan las lluvias, detienen las aguas de las mismas en el terreno y evitan la erosión por el viento. Sus raíces les permiten fijarse con solidez a la tierra, absorbiendo agua en lugares relativamente secos. Sus troncos están protegidos por una densa corteza, externamente agrietada, formada por madera dura y resistente. Sus ramas están cubiertas de pequeñas escamas,
y sus hojas son largas y aciculares, rellenas de resina que previenen la pérdida del agua. Esto les permite vivir en sitios secos y fríos, donde el agua del suelo se congela con frecuencia durante el invierno. Los suelos de estos bosques a menudo son someros y rocosos, carentes de nutrientes minerales, y lo que puede ser un gran impedimento para muchas plantas, se vuelve un terreno perfecto para el desarrollo de una especie carnívora no muy conocida, la Pinguicola moranensis o violeta de barranca, la cual tiene una apariencia húmeda en sus hojas que emula el fresco rocío de la mañana, atrayendo insectos que terminan atrapados en sus pegajosas secreciones. Pero no solo las plantas se comen a los insectos del bosque. Esta también es la tarea primordial de algunos seres de sangre fría, los cuales, a pesar de las bajas temperaturas de la montaña, han encontrado en ella el sitio perfecto para vivir. El Phrynosoma orbiculare es un elusivo y bien camuflado camaleón de montaña que se alimenta principalmente de hormigas, y contrario a muchas creencias populares, son seres inofensivos que no presentan peligro alguno para el ser humano. Otros saurópsidos del género Celoporus, que habitan entre cañadas y grietas de origen volcánico, se denominan lagartijas espinosas, y sus escamas de vibrantes colores son fácilmente reconocibles entre las piedras. Sin importar su tamaño o edad, la mayoría de especies de este grupo tienen una apariencia externa similar, con una coloración ventral más clara que en su lomo. Viviendo en sitios tan remotos, se conoce poco sobre sus comportamientos, y a pesar de necesitar del calor del sol para sobrevivir, nuestra influencia sobre el clima de la Tierra es posible que les traiga problemas a futuro, tras exponerse a rayos del sol cada vez más fuertes. El clima y los ecosistemas del mundo varían con respecto a la elevación a la que uno se encuentre, y entre los cerros y cañadas de las sierras se forman diversos microclimas. Uno de los ecosistemas más amenazados de México es el bosque mesófilo de montaña, también conocido como bosque de niebla o bosque nuboso, y se caracteriza por distribuirse en alturas muy específicas, creando increíbles refugios repletos de biodiversidad, en un espacio reducido de solo el 1% del territorio nacional. En estos bosques se pueden encontrar árboles de origen templado que constituyen un frondoso dosel, como los tiquidámbares, las hayas y los increíbles encinos o belloteros, siendo México uno de los países con mayor cantidad de especies, 160, de las cuales 107 no pueden encontrarse en ninguna otra parte del mundo. Y es sobre las ramas de estos árboles que se pueden observar una increíble diversidad de vegetación epífita, entre bromelias, orquídeas y helechos. Lejos del suelo, sus raíces han prácticamente perdido la función de obtención de nutrientes, enfocándose en sostenerse sobre su hospedero. Y si ponemos atención entre las bromelias y el follaje de los árboles, con algo de suerte, podemos llegar a observar uno de los reptiles más hermosos y endémicos de México, el escorpión verde o Abronia gramínea, que tristemente se encuentra en peligro de extinción debido al tráfico ilegal de especies silvestres. La vida entre las ramas
le permite a la Bronia estar lejos de algunos depredadores y sin duda ofrece ante sus ojos fantásticas imágenes del bosque que nunca podría observar en cautiverio. En la parte centro del estado de Veracruz, la densa vegetación del bosque mesófilo se ve constantemente interrumpida por un contrastante ambiente. Numerosas poblaciones humanas se han asentado en estas fértiles tierras desde la antigüedad, y la generosidad de la zona montañosa de Veracruz se refleja en el próspero crecimiento de la mancha urbana. Diversas congregaciones, aldeas, pueblos y ciudades fragmentan el continuo de la vegetación, y los caminos y carreteras funcionan como barreras que, si bien algunos organismos las cruzan sin problemas, para otros representan un obstáculo infranqueable. La urbanización es un fenómeno inevitable, y el cambio de uso de suelo ha convertido zonas que antes ofrecían recursos en terrenos baldíos para algunos seres vivos. Sin embargo, la vida siempre encuentra una forma de florecer. Algunas ciudades incorporan en su planeación urbana espacios donde se mantienen remanentes de vegetación secundaria o plantaciones, parques y áreas verdes. En un océano de concreto y acero, estas islas de arbolado representan un refugio para numerosas especies que habitaban en la zona y que han encontrado un lugar en este ambiente tan transformado. Entre todos, el grupo de animales que más podemos ver cohabitando con las personas en las ciudades es el de las aves. Algunas se han acoplado también a este medio ambiente, que sus poblaciones han ido en incremento y forman parte del paisaje en el que nos desenvolvemos cotidianamente. Sin embargo, también existen otras que son mucho más discretas. Siendo una de las aves de presa más pequeñas del mundo, el tecolote bajeño o mochuelo caburé puede ser visto perchado en las ramas incluso durante el día. De hábitos nocturnos y crepusculares, se alimenta de pequeños mamíferos, como ratones y otras aves. Su ulular es similar a un agudo silbido y puede ser escuchado al amanecer, dando testimonio de la presencia de este pequeño depredador. Otra tímida especie, que quizás hayas escuchado, produce este característico sonido. Normalmente es escuchada antes que vista, y su nombre es cuco ardilla. Rara vez es observada en espacios abiertos, y recibe este nombre por la grácil manera con la que se desplaza, dando brincos entre las ramas de los árboles y desapareciendo rápidamente de la vista. Pero la fauna local no es la única que encuentra refugio en las ciudades. Año con año, el país recibe visitantes del norte, que escapan de las frías temperaturas que dominan durante el invierno, con las reservas de energía agotadas y un largo camino recorrido. Las aves migratorias siempre están buscando una oportunidad para hacer escala. Atraídos por los llamativos colores,
Los bolseros o calandrias se agrupan en árboles frutales para degustar de una jugosa recompensa, dispersando las semillas hacia lugares lejanos. Y con un extraño llamado, similar a un maullido, el pájaro gato gris es otro visitante de tierras lejanas que ocupa las zonas arboladas como un sitio de descanso antes de reanudar su viaje. Pero no todas las aves tienen colores tan sutiles, y la tángara roja macho resalta entre las verdes copas de los árboles, donde descansa de su larga travesía. Es una especie solitaria que pasa la mayor parte de su tiempo en busca de comida para pasar la temporada. Y no solo las zonas con vegetación ofrecen un espacio a la fauna. Bajo los suelos arenosos, numerosos mantos acuíferos irrigan las ciudades. Y en algunos lugares, este líquido vital se hace visible. En cualquier lugar que encontremos agua, habrá animales que dependan de esta. Y la regla también aplica a los cuerpos hídricos artificiales que han sido construidos para la recreación humana. Si se presta atención, garzas, colimbos y cormoranes pueden ser vistos en los alrededores de los lagos, brindando un interesante espectáculo a la mirada cautelosa que se ha percatado de sus actividades. En México, hay más de 1100 especies de aves que han logrado de distintas formas adaptarse a un mundo en constante cambio. Y aún en las ciudades, la máxima expresión de la transformación del ambiente por el ser humano, compartimos el día a día con los primeros pobladores de estas tierras. La fauna urbana no se reduce solamente a las aves. De vez en cuando, en latitudes más bajas y calurosas, podemos avistar algunos pequeños mamíferos, deambulando en busca de alimento y refugio, como el caso del tlacuache sureño, que es un marsupial generalista. Es decir, su dieta incluye una amplia variedad de alimentos. Y a pesar de no ser muy carismático, es completamente inofensivo. Y a partir de los 1500 metros, hasta el nivel del mar, en las zonas secas, la vegetación que podemos encontrarnos es la típica de la selva baja caducifolia. Una comunidad vegetal dominada por árboles pequeños, con una diversidad única, donde se encuentran gran cantidad de especies endémicas. Los frutos de la vegetación son en su mayoría secos, y es común ver una gran diversidad de flores, de variados colores, tanto nativas como cultivadas.
Estas zonas se han visto afectadas a gran escala por la deforestación, y a pesar del poco valor económico que se les ha dado, con el debido cuidado, se han vuelto un área idónea para el cultivo y aprovechamiento de varias plantas utilizadas por el hombre. Entre estas, se encuentra el maíz, que nos acompaña desde tiempos prehispánicos, pero también numerosas especies introducidas, las cuales se han adaptado para formar componentes esenciales de la agricultura de nuestro país, como es el caso de la caña de azúcar, con sus dulces y jugosos tallos, así como varias especies del género mangífera, el mango, con sus hermosas y llamativas inflorescencias en forma de cono, que pueden tener cientos de flores, de las cuales solo un puñado logran un completo desarrollo. Es bajo la sombra de estos árboles que podemos encontrar grandes reptiles que salen durante el día en busca del calor del sol, las iguanas o garrobos, y de estas, una muy común, pero muy poco estudiada, es la iguana de cola espinosa del noreste, un reptil endémico de México que se encuentra desde Tamaulipas hasta Chiapas. A lo largo de su vida, los cambios en su cuerpo las hacen verse completamente distintas, de pequeñas lagartijas de colores verdes y cafés a tonalidades más oscuras y grisáceas, siendo las hembras muy diferentes de los machos. A pesar de ser una especie común, poco se ha estudiado sobre ella, y debido a los fuertes impactos que recibe su hábitat y a su uso gastronómico, puede que se encuentre al borde del peligro. Y anualmente, con la llegada del otoño, los cielos de la planicie costera del Golfo reciben una impresionante y numerosa migración de aves, que pueden recorrer hasta 10.000 kilómetros con destino a Sudamérica, y que aprovechan las corrientes del viento para formar verdaderos ríos de rapaces. Y siguiendo la vertiente de los ríos que bajan de las altas montañas, atravesando dunas y matorrales, se encuentra un espacio abierto que por miles de años ha cautivado la atención del ser humano: el mar, con sus olas efímeras como la vida misma. El mundo silencioso que se encuentra debajo del agua es aún en su gran mayoría desconocido para nosotros. Pocos ojos han visto las maravillas que en él se ocultan. Un terreno fértil para la vida que tampoco se escapa del impacto de nuestras actividades. En nuestros tiempos, nos estamos enfrentando al desafío más grande de la historia de la humanidad: detener una extinción masiva. La extinción, como la vida y la muerte, forma parte del ciclo natural de la Tierra. En la historia de nuestro planeta, los eventos de extinción han sido en su mayoría catastróficos. Y si nos basamos en el registro fósil, cada 1.000.000 de años desaparecen entre 2 y 5 familias taxonómicas, mientras otras surgen. Pero en los últimos años,
el ritmo de extinción de flora y fauna se ha acelerado notablemente debido al impacto directo e indirecto de nuestras actividades. Los factores se combinan: la presión del clima, la deforestación y la contaminación, dañando organismos que para los grandes intereses son invisibles. En medio siglo, la mitad de los animales del mundo y más de 50.000 especies de plantas habrán desaparecido, y eso sin contar a los artrópodos y microorganismos. El derecho de la biodiversidad a sobrevivir y continuar su existencia se sostiene en su larga historia sobre la Tierra, una historia que se extiende más atrás que la del ser humano, y a partir de la cual nosotros mismos surgimos. Debemos abrir nuestros ojos ante el mundo para observarlo con respeto. Solo así evitaremos que nuestra propia especie sea la próxima en cerrar sus ojos para siempre.